buenas noches a todos, hermanas y hermanos, y aquellos que van a ver esta transmisión, esta grabación. Que el Padre les bendiga a todos ustedes desde Sion. Amén. Bueno, Amén, hermanito. Amén. vamos. Hoy tenemos, eh, seguimos con nuestros estudios de Hechos de los Judíos Mesiánicos. Hoy vamos a ver, estamos continuando, ¿no? De lunes a jueves, estos maravillosos estudios que están afirmando a varios hermanos, que están abriendo los ojos y están viendo dónde fueron engañados dentro del el cristianismo católico y dentro del cristianismo evangélico. Amén. Muchos se han dado cuenta que por Amén. ningún lado hay iglesia, ¿verdad? Que no hay evangélicos, no hay cristianos. Lo único que podemos ver son judíos, judíos mesiánicos y gentiles, ¿verdad? Así es. Muy bien, vamos a iniciar con una hermosa bendición y dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu latzot al divrei Torah. Bendito eres tú, Rey del Universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos permite sumergirnos en las palabras de la Torah. Estos escritos del Brit Hadashah, Amén. de los primeros Yehudim Meshihim, creyentes, primeramente en la Torah, descendientes israelitas y que reconocieron al maestro, al rabí Yeshua, como Melech y como el Mashiach de todas las naciones. Padre, que en esta hermosa noche tu Jokumá, tu Da'at venga sobre nosotros y que incremente nuestra emuná dentro de la Torah y para poder ser fieles en el testimonio de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Bueno, Amén. muy bien. Continuamos entonces de una manera muy especial, de una manera muy maravillosa con este maravilloso estudio que sé que cada uno de ustedes ha sido. Perdón un momentico porque se desactivó aquí las diapositivas. Muy bien. Bueno, todos se han dado cuenta del engaño, ¿no? De lo que realmente sucedió con la parte cristiana, tanto católica como protestante, evangélica, y cómo alteraron los escritos. Hoy ustedes se van a dar cuenta de una grave alteración, donde a Saulo, ¿sí? Donde su nombre correcto es Shaul, le alteran el nombre y le llaman Pablo, del latín Paulus, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí, se van a dar cuenta de una alteración bastante fuerte. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, aquí vamos a ver dos imágenes. Tenemos a dos talmidín y vemos una sinagoga. ¿Sí? Les pido por favor estar muy atentos porque al final vamos a tener varias preguntas, ¿sí? Y también escuchar sus inquietudes, sus dudas. Muy bien. Entonces, para eso les pido por favor ubicarse en el capítulo 13 porque yo necesito también que me ayuden con las traducciones que hay, ¿no? Tanto la católica como la evangélica. Entonces, para que por favor los que deseen participar. Amén. Amén. Muy bien, entonces yo le pido por favor, y vamos a leer primero las traducciones de una traducción católica, por favor. ¿Quién tiene? ¿Quién me podría ayudar? Desde De, el Pasuk 1 hasta el Pasuk 5. ¿Quién puede leer? yo, hermanito, tengo la... católica, dice usted. Sí, católica. Yo tengo la Reina Valera, pero la católica también la tengo, hermanito. Ahorita le ayudo. A Ya. ver. Quiero que por favor lea tal y como está escrito, ¿sí? Sin quitarle nada porque ustedes vamos a ver las diferencias, ¿sí? Tanto como dice la católica Hermanito. como dice la evangélica. Adelante, por favor. Ya, va. Dice, capítulo 13, Pablo y Bernabé en Chipre. Primer viaje. Ya. Había en la iglesia de Antioquía profetas y doctores, Ya. Bernabé y Simeón. Perdón, muy bien, muchas gracias. Sí, Notemos y verá que empieza con la palabra había en la iglesia, ¿sí? en la iglesia, Esto sí, es algo absurdo que en esa época existieran iglesias. Recordemos que la Perdón, palabra, perdón, hermanito, disculpe, ¿qué capítulo, versículo? el capítulo 13, desde el paso 1 hasta el paso 5 vamos a leer. Entonces, Amén. vamos a ver por qué actualmente las personas no salen de las iglesias, ¿sí? Porque ustedes estamos viendo, cada día estamos estudiando un capítulo a fondo, ¿sí? Estamos, bueno, a veces nos queda eh, eh, incompleto,
pero estamos haciéndolo de una manera maravillosa, ¿sí? En el cual pues el objetivo es erradicar la mentira y que sea afirmada la verdad, porque conoceremos la verdad y esa verdad nos va a hacer libres, amén. Siga por favor. Amén. Entonces dice que era en la Amén, iglesia, ¿no? hermanito. Sí, dice, había en la iglesia de Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simeón, llamado Niger, Lucio de Cirene, Manasén, hermano de leche del tetrarca Herodes y Saulo. Mientras celebraban la liturgia en honor del Señor y guardaban los ayunos, dijo el Espíritu Santo, segregadme a Bernabé y a Saulo para la obra en la que los llamó. Entonces, después de orar y ayunar, les impusieron las manos y los despidieron. Mandados pues por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. En Salamina predicaron las palabras de Dios en la sinagoga de los judíos, teniendo a Juan por auxiliar. ¿Hasta el 5, hermanito? Sí, solo hasta el 5. Amén. Toda rabá. Sí, amén, hermanito. Todo. Amén. Notemos y verá que entonces dice que estaban en la iglesia de Antioquía, pero notemos que al final dice sinagoga de los judíos. Al fin que o es una iglesia o es una sinagoga. ¿Sí ven? ¿Sí ven lo que está mezclado? Entonces vamos a ver, sí, porque las escrituras hay que leerlo con unos lentes. Cada vez que usted lea las escrituras debe leerlo con unos lentes Yehudim. ¿Por qué? Porque si usted no se pone los lentes correctos, así va a ser la interpretación y así va a ser la aplicación que usted y yo hagamos. Por eso desde Bereshit hasta Apocalipsis, pasando por el Talmud, el Midrash, ¿sí? El Pirkei Avot y todos los escritos, escritos alágicos, la halajá judía, deben ser leídos desde un visor, desde unos lentes, ¿sí? Hebreos, israelitas y en especial Yehudí, ¿sí? Porque ellos han sido los que han permanecido. Entonces vamos a leer de la manera correcta. eh, ¿Para qué? Para darle más detalle, más sazón a la lectura y ustedes puedan ver el real significado. Entonces iniciamos. En la sinagoga que estaba en Antioquía, si ve que es muy diferente, en la sinagoga que estaba en Antioquía habían profetas y maestros, o sea, neviín y rabinos. Y eran los siguientes, Uh-huh. Bernabé y Shimón, al que también llamaban el negro. Imagínense, el negro. Lucio de Cirene, Menahem, que se había criado junto a Herodes, el que gobernó Galilea, imagínense, frente al rey. Y Shaul. Ustedes saben, aquí podemos ver que Shaul era un maestro, o sea, un rabino. Un día, mientras estaban celebrando el servicio a Adonai y ayunando, el Ruach HaKodesh dijo, sepárenme a Bernabé y a Shaul. O sea, hace una selección, ¿sí? Una dupla, para el trabajo al cual los he llamado. Cada uno de nosotros, sí, tenemos un llamado, cada uno de los siervos tienen un llamado. Entonces, después de orar y ayunar, les impusieron las manos y los despidieron, ¿sí? Luego ellos van a iniciar una predicación en Chipre. Vamos a ver qué van a predicar, y cuándo y en dónde, ¿sí? Que ese es el objetivo. Enviados por el Ruach HaKodesh, Bernabé y Shaul se dirigieron a Seleucida, vamos a ver dónde queda de acuerdo a un mapa, y allí se embarcaron para la isla de Chipre. Al llegar al puerto de Salamina, comenzaron a anunciar el mensaje de Elohim en las sinagogas de los judíos. Notemos y verá que no era ningún apóstol, ningún cristiano, y no fue a enseñar un domingo, ni menos en una iglesia, que empezaron a enseñar el mensaje de Elohim. Pregunta, ¿en esa época ya existía lo que los católicos y evangélicos llaman el Nuevo Testamento? No, No, no existía. no. Porque para el año 60, entre el año 60 y 70, contemporáneamente con el Talmud, el Midrash, fueron escritos, fueron editados, ¿sí? Entonces, ¿qué estaban enseñando? Ellos estaban enseñando Torah, Nevi'im y demostrando que Yeshua estaban escritos en la Torah y en los Nevi'im, en los profetas. Entonces dice, Yohanan, uno de los líderes principales, iba también con ellos como ayudante. Imagine, un líder, pero él va como ayudante, va a ayudarlos. ¿En qué les va a ayudar? A cargar pertenencias, en cualquier cosa de lo que ellos necesiten. Muy bien, vamos a ver entonces
que Rab Shaul no predicó en ninguna iglesia. ¿En dónde él predicó? En la sinagoga. Muy bien, como ustedes pueden ver ahí en la imagen, en una sinagoga con su respectivo talí, en una sinagoga entramos con la cabeza cubierta, ¿sí? Nadie puede entrar con la cabeza descubierta, sino tiene que ser cubierta porque es una sinagoga, todo porque tiene un significado para nosotros. Entonces, este es el viaje, miremos el mapa, ¿sí? ¿Fue Bernabé y Shaul? Ahora la pregunta que viene, ¿fue Bernabé y Shaul a los gentiles o a los judíos? ¿Qué creen A los ustedes? judíos. Muy bien. Entonces, ¿por qué se dice que Pablo, o sea, Pablo, él fue a los gentiles que se estaban perdidos? Y no es verdad. Les voy a mostrar. Entonces, él se encuentra aquí, ¿sí? En Seleucida, hacia el norte de Israel, ¿sí? Y de aquí se va a dónde? Se va hacia la isla de Chipre, ¿cierto? ¿Qué había aquí en Seleucida? Aquí había una sinagoga. Una Aquí en sinagoga. Salamina había qué? Otra sinagoga. Y Otra así sinagoga. sucesivamente en Antioquía, así todo lo que vamos a ir viendo, van a haber sinagogas. ¿Por qué habían sinagogas? Recuerdan que de aquí los judíos fueron dispersados y al ser dispersados, ¿ellos qué van a hacer? ¿Templos griegos? ¿Iglesias católicas o evangélicas? No, van a seguir el modelo que inició en Jerusalén. ¿Sí? ¿Qué había en la época de Yeshua? ¿Yeshua dónde iba? ¿A la iglesia o a la sinagoga? Sinagoga. Él iba a la sinagoga cada Shabbat y también iba al templo, no iba a una iglesia. Muy bien, entonces aquí tenemos el mapa que corrobora esto. Muy bien, vamos al verso 6, ¿sí? Dice, recorrieron toda la isla y llegaron a Pafos, donde encontraron a un brujo. Atención a esto. Encontraron a un brujo judío llamado Bar Jesus, ¿sí? O Yeshu, ¿sí? Bar Jesus. Muchos aquí dicen que el nombre de Yeshua no es, que porque un brujo tenía el nombre, pero vamos a ver sobre esto, ¿sí? Entonces, la pregunta ¿es que hay brujos judíos? Pues por supuesto que sí. Estos son los traidores. ¿Se han visto cuando hemos rezado la Amidá? Y hay una parte que dice contra los herejes que leemos. Sí. Este es un Sí, hereje, señor. este es un hereje, ¿sí? Este es un hereje que por instruirse en las ciencias ocultas se vuelve ¿qué? Un brujo. Dice llamado, no es que se llame, el nombre era de él así, sino le llamaban Bar Jesús, ¿sí? O Bar Jesús. ¿Qué significa en arameo? Bar en arameo es hijo y Jesús o Yeshu, o sea, hijo de Yeshua. Esto es un sobrenombre que él se hizo poner. Obviamente esto para ofender al nombre de Yeshua. Escuchen esto, que era un falso profeta. Por eso yo quiero que se fijen aquí. No todo lo que se hace llamar judío es bueno, es top. Es También, real. exacto. Entonces, por eso hay que analizar lo que este judío enseña y sus acciones, porque por eso dice, por los frutos os conoceréis y sabremos si realmente es un yudí o no es un yudí. Vamos a ver. Dice, él era un falso profeta. Este brujo estaba con el gobernador, escuchen, Sergio Paulo, ¿sí? Ahí en latín, que era un hombre inteligente. ¿Quién era el hombre inteligente? Pues el gobernador. El gobernador mandó a llamar a Bernabé y a Shaul, a dos judíos mesiánicos, porque quería oír el mensaje de Elohim. ¿Por qué vino esto? Porque como ellos ya habían llegado a esa zona, y usted sabe, cuando alguien llega haciendo milagros y enseñando cosas diferentes, entonces él se interesó. Obviamente que el Rúa también tocó su corazón para interesarse. Mire lo que hace este judío hereje, que se volvió brujo. Pero el brujo, cuyo nombre griego, aquí está, cuyo nombre griego era Elimas, entonces aquí ya nos da algo de revelación. ¿Por qué si su nombre real era Elimas, por qué se hacía llamar Bar Jesús? Porque él, ¿sí? Al manifestarse como judío, se estaba burlando del nombre de Yeshua, ¿sí? Haciéndose llamar hijo de Yeshua. Por eso es que ustedes van a encontrar aquí, realmente de latín, así está en la traducción, ¿no? Bar Jesús, pero realmente es Bar Yeshu, ¿sí? Jesús. Muy bien. Se les opuso, este brujo se les opone a Bernabé y a Shaul. Mire esto, va a haber una batalla entre la luz y las tinieblas, tratando de impedir que el gobernador creyera. ¿En qué? En el mensaje
del judaísmo mesiánico. Entonces Shaul, también lleno del Ruach HaKodesh, lo miró fijamente y le dijo, mentiroso, malvado, hijo del diablo y enemigo de todo lo bueno. Por eso no todo lo que se vista de judío es bueno. Por eso les he dicho a ustedes, tengan mucho cuidado. ¿Sí? Por más rabino, por más título que tenga, por eso hay que ver sus frutos, hay que ver las acciones, hay que ver el contenido de las enseñanzas. No es lo mismo tener conocimiento a tener revelación del conocimiento. Ustedes recuerdan a Yeshua, ¿cierto? Rabbi Yeshua cuando se encuentra con Nicodemo y le dice que era necesario nacer de nuevo. Y entonces le dice, Amén. pero ¿cómo yo voy a entrar nuevamente al vientre de mi madre y a nacer de nuevo? Entonces Yeshua, ¿qué le responde? ¿Qué le responde Yeshua? ¿Recuerdan? Que no solamente es entrar al vientre de la madre, sino tener el conocimiento No, del reino del Padre, no. poder entrar a las aguas y cumplir lo que el mandato pide, ¿no? Bueno, eso no le dijo, no está escrito. Lo que le dijo fue, tú que eres maestro de Israel, Ah, sí. rabino de Israel, ¿no sabes? Entonces, con esto, ¿qué queremos dar a entender? No todo el que se hace llamar rabino, ¿sí? Tiene la revelación de lo que es nacer de nuevo. Hay muchos rabinos que tienen mucho conocimiento, se saben la halajá, el midrash, saben del Zohar, de la cábala, del libro de Yashar, del libro de Enoch, mucho conocimiento, pero no, por eso no reconocen a Yeshua, porque no les ha llegado, ¿qué? La revelación. ¿Quién da la revelación? El Ruach HaKodesh, el Ruach Elohim. Exacto. Entonces ya estamos viendo la diferencia, ¿no? Es que hermano, yo no tengo conocimiento. No hay ningún inconveniente si usted no tiene conocimiento. Pero la pregunta es, ¿tengo revelación? Y por eso dice, también leemos en el Sidur, que Él da de sana sabiduría a los rectos. Él provee, Elohim provee de sana sabiduría, de revelación a los humildes. Él le enseña las cosas ocultas. Por eso también en el Salmo 100, Teilín 119, que dijo el rey David, el rey David dice, entiendo más que mis maestros de tus mandatos, de tus estatutos. Entiendo, imagínese, el Talmidín entendía más y por eso él, aparte de ser Melech, también era un Naví traducido como profeta. ¿Sí? Amén. Muy bien. Entonces, seguimos entonces. Miremos lo que pasó. Entonces, le dice un judío a otro judío, mentiroso, malvado, hijo del diablo. ¿Por qué era hijo del diablo? Porque se volvió un brujo y enemigo de todo lo bueno. Recuerden que la brujería y la hechicería en el libro de Enoch, capítulo 9, vemos quién le enseñó sobre la brujería y la hechicería a las mujeres y estas mujeres así sucesivamente a sus hijos. ¿Sí? ¿Quién? Los ángeles caídos. Los ángeles caídos. Los rebeldes. Dice, ¿por qué no dejas de torcer los caminos rectos de Adonai? Ahora el Señor te va a castigar. Vas a quedar ciego por algún tiempo y no podrás ver la luz del sol. ¿Por qué le dice? ¿Por qué creen que usted dice va a quedar ciego por algún tiempo? ¿Por qué creen que le dice esto? Porque con la mirada hace todo, hermanito. Puede sugestionar a otra persona y puede hacer maldades. Así es. Pero ¿por qué le dice? Mira también las necesidades de la otra persona. Pero ¿por qué le dice que por algún tiempo y no por siempre? Ah, ¿tendría algún plan el padre? ¿No? Porque en los castigos del Padre, Él primero castiga ¿para qué? Para que nos arrepintamos, hagamos teshuva. ¿Se ve? Por algún, dice, por algún tiempo. ¿Recuerdan? ¿A quién le pasó esto que quedó ciego durante 3 días? ¿Sí recuerdan? Shaul. Muy bien. A Shaul, Shaul, no a Pablo, Shaul. Él no se llamaba Pablo. Shaul. Ustedes no pueden, si ustedes le nombran Pablo, ustedes están cometiendo un delito, porque ustedes están Perdón, suplantando la Shaul. identidad. Es como, por ejemplo, yo le diga a la hermana Celia, ¿sí? Le diga, usted, María, yo le estoy faltando el respeto y no le estoy llamando por su nombre. Muy diferente ahora el nombre que el padre pues le ha permitido de Ima, que es el estado de madre, ¿no? Que ha sido una madre que ahora Perdón, sí, interceda por nosotros. hermanita, así ¿Sí es. me hago entender? ¿Por qué? Porque Sí, actualmente esos errores, aunque no parecen
importantes en lo espiritual sí es importante porque debemos llamar a cada quien como es. Decirle Jesús a Yeshua Así es, está incorrecto. O decirle Jesús, así es. a él hay que llamarlo como lo llamaba su madre, ¿sí? Amén, Le hermano. decía Yeshua, Yeshua. Otros le dicen Yeshua por Yeshua. el arameo, ¿sí? Pero eso, o sea, debemos llamar como son. Roma le puso a Miriam, le puso María, no es así. A Joseph le puso José, no es así. Entonces, cuando yo hago eso, estoy cometiendo un delito, ¿sí? Entonces, no es Ujú. correcto. Así es, Entonces, hermanita, perdón. justamente, no se preocupe, mi hermanita, porque justamente es que es para eso estos estudios, para que esa mentalidad cristiana se desvanezca, porque realmente la mentira nunca tendrá fundamento, ¿sí? Yo también pasé Así es. por ese proceso y hasta que ya estuve arraigado, ¿cuál es mi objetivo? Transmitir lo que yo aprendí y eso es lo que estoy haciendo en este momento. ¿Por qué? Porque así no nos, vamos a ir a la fuente, a la verdad, ¿sí? Aunque muchos dicen, Amén. ¿sí? Yo escuché a un pastor, él es judío y se volvió judío cristiano, él no es judío mesiánico, él es judío cristiano, y dice, ¿está mal orar que usted siga orando en el nombre de Jesús? Él dice, no, no está mal, claro que está mal. ¿Cómo va a decir que no está mal seguir orando en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo? Si son unos apodos, la cultura griega y perdón, la cultura romana, greco-romana, le puso nombres incorrectos. Jesús, que en latín significa algo feo, y luego le ponen Jesús, ¿sí? Entonces, usted ve un Jesús, vea, ¿dónde está Jesús? Ah, está en la cárcel. ¿Y por qué está Jesús en la cárcel? Porque estaba robando un banco. Uy, mira ese, ¿cómo se llama? Ese se llama Moisés. ¿Y qué es? Ah, es drogadicto. ¿Sí me hago entender? Los nombres son Así es. sagrados y por eso debemos tener pues ese respectivo cuidado. Entonces, justamente estos estudios es para eso, para que ustedes cada vez se sigan afirmando y vean que no es como eh, los de teología paulina, los evangélicos, cristianos y aún algunos que siguen utilizando estos nombres falsos, ponen situaciones incorrectas y siguen enseñando mentiras. Nunca existió los cristianos en la época del Mesías, de Yeshua y después del Mesías, ¿sí? Esto no es real. Entonces, seguimos entonces. Entonces dice, por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Esto era una señal para que tuviera temor y él pues buscara la Teshuvah, renunciara a esto. ¿Sí? Sí, si nos acordamos en Hechos capítulo 3 vemos que a muchos judíos realmente, y esto es lo que actualmente está pasando, les atrae lo místico, les atrae el ocultismo. ¿Recuerdan cuando la primera predicación de Kefa, unos 3000 se arrepintieron y dice que muchos habían traído libros costosísimos de brujería y de ocultismo y lo quemaron? ¿Sí recuerdan? Cuando estuvimos leyendo el capítulo 3 de Hechos. Sí, hermanito, sí. ¿Sí recuerdan? Hermano, todos los libros. ¿Ve? ¿Por qué? Porque lastimosamente, por eso muchos se desvían cuando quieren estudiar Cábala, se vuelven esotéricos, se vuelven místicos, se empiezan a poner un ojito de cadena, se ponen a poner hilos de color rojo y que haga esta oración en hebreo para la sanidad y haga esta oración de hebreo para la prosperidad. Eso no es correcto. Por más que usted ore en hebreo, la oración, eso no va a traer la prosperidad. ¿Qué le va a traer la prosperidad? Pues está escrito en la Torah de Barim 28. Y si La obedecieres estos evidencia. mandamientos, exacto, excelente, mi hermana. Si obedecieres los mandamientos que yo les ordeno hoy, entonces serás bendito en la ciudad y en el campo, en tu Bien, entrar el y en campo. tu salir. Y la la la, y la la la, y la la Amén. la de todas esas maravillosas. No es, usted puede orar lindo en hebreo, pero si no hay obediencia, si no hay acción de la Torah, ve la diferencia entre el ocultismo, el misticismo, en todas estas fábulas judaicas que no son correctas. Por eso tenemos que diferenciar entre la luz y las tinieblas. Dice, inmediatamente Elimás quedó en total oscuridad y buscaba que alguien lo llevara de la mano porque estaba ciego. ¿Cuál es el objetivo de una persona que quede ciega? Que empiece a depender de otra. Mire qué bonito lo que se esconde aquí. Cuando alguien está solo, al principio necesita de otra persona hasta que ya se pueda valer por sí sola. ¿Y por qué generalmente caen en la brujería, en el ocultismo?
porque es gente rebelde, gente que no se sujeta a una autoridad, a un rabino, pues bueno. Como ustedes ven, los Talmidim, Yohanan Hamadbil se sujetó, los discípulos de él se sujetaron a él y ayunaban. Yeshua tenía otros discípulos, no ayunaban, pero se sujetaban a Yeshua. Y cada líder, cada rabino, tiene una manera de enseñar, obviamente dentro de la Torah. Dice, al ver esto el gobernador, escuchen, creyó, admirado de las enseñanzas acerca de el Señor. ¿Sí? ¿De quién? Obviamente, pues aquí sería Yeshua. Amén. Obviamente ellos estaban enseñando Torah, Nevi'im y Yeshua. Tres cosas. Tres cosas. Muy bien. Si ustedes leen en sus traducciones, ustedes, ¿por qué lo van a leer de cristianos, de iglesia? Porque justamente Roma, si los romanos, que ellos son los creadores del cristianismo y de las iglesias, necesitan poner estas palabras para que en el momento digan, mire, es que esta es la iglesia del Señor. Entonces, como está escrito, entonces dicen, vea, aquí está escrito. Pero si vamos al original, que es el griego koiné, ¿sí? Para explicar una palabra hebrea, pues obviamente estaba prohibido el hebreo, casi se había desaparecido, se hablaba más en arameo, y como en esa época, es como hoy, por ejemplo, el inglés, es uno de los idiomas importantes para a nivel mundial, en esa época era el griego, koiné. Entonces, no es lo mismo pasar del hebreo al griego una palabra que es, sería eclesía y que tenía que ver con la quejilá, con la comunidad judía mesiánica, no con una iglesia cristiana católica o evangélica. Amén. Amén. Muy bien. Entonces vamos a ir con la siguiente diapositiva. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro? No, no, no. Bueno, muy bien. Yo estoy pidiendo. Perfecto. Entonces, entendamos que Bernabé y Shaul es llamado con un propósito a que enseñe donde, fuera de Israel. ¿Por qué tenía que enseñar fuera de Israel? Porque las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿dónde están? Fuera de Israel, en Jerusalén. Fuera de Israel. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora la predicación en Antioquía de Pisidia. Verso 13. Shaul y sus compañeros, atención, se embarcaron en Pafos y viajaron a Perge, en la región de Panfilia. Pero Johanán los dejó y volvió a Jerusalén. Aquí viene ya una división. Un, un, un líder más alto que Shaul y Bernabé, ¿sí? Johanán se va porque él ya se iba para más lejos. Entonces los dejó y se volvió a Jerusalén. Y esto hay que tener cuidado porque esto más adelante vamos a ver conflictos entre ellos como líderes. Y actualmente lo que pasa en las sinagogas. ¿Sí? Esto también esto va a pasar. Ya Johanan no iba a estar de acuerdo con muchas cosas con Shaul. Y esto lo vamos a ver más adelante. Entonces él los dejó y él se devolvió a Jerusalén. De Perge pasaron a Antioquía de Pisidia y allí, atención, el domingo entraron a las iglesias. Amén. ¿Sí dice así? Pues, muy bien. Yo quiero que por favor alguien pueda leer la versión Reina Valera, por favor. Una versión evangélica. ¿Qué versículo? El Pasuk 14. Pasuk 14. 14. Sí. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Amén. Toda raba, hermanita. Vamos a ver la versión católica, por favor. ¿Qué dice? La versión católica dice, 13:14 dice, dice, ellos, partiendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entrando en la sinagoga el día de sábado se sentaron. Amén. Toda raba, mi hermanita, por su colaboración. Amén. Vemos que hasta este momento, por ningún momento está Pablo enseñando un domingo y en una iglesia. Si vemos la diferencia. Cada vez que hablemos de un Pablo, lo vamos a ver, lo vamos a hablar con unos lentes cristianos, tanto católicos como evangélicos. Porque igual, católicos y evangélicos se reúnen el domingo a celebrar en un día incorrecto. ¿Sí?
tanto católicos como Amén. evangélicos, sean trinitarios, unitarios, pentecostales, de la denominación que sea, sigue lo mismo, no han cambiado. Pero vemos que aquí lo dice, allí el Shabbat, o sea, el sábado, entraron en la sinagoga y se sentaron. Esto es una sinagoga, como pueden ver la imagen, aquí está el Sefer Torah, están los talit, está todo, ahí están las sillas, fue la mejor imagen que pude. Entonces notemos y verá por qué hay que hacer la parasha y por qué hacemos cada Shabbat lo que hacemos. Dice, después de la lectura de la ley y de los Nevi'im, lo que hacemos. Los jefes de la sinagoga los invitaron. Hermanos. ¿Por qué le dicen hermanos? Porque ellos también, Shaul y Bernabé son judíos o son gentiles. Judíos. No, judío. Ah, y un judío no le dice a un cristiano hermano. Ve que Pablo, Sí, por pues. eso, Pablo es cristiano, pero Shaul es judío. Y noten y verá que le dicen los jefes, escuche, los jefes de la sinagoga no están en Jerusalén, no están en Israel, están en Pisidia de Antioquía. Ya les voy a mostrar el mapa donde está ubicado, fuera de Israel. Los jefes, los líderes principales de la sinagoga los invitaron. ¿A qué los invitaron? Hermanos, si tienen algo que decir para dar ánimo a la gente, díganlo ahora. ¿Qué se hace después de leer la Torah, o sea, la Parashá y los Neví? ¿Qué se hace? Se hace el comentario. ¿Sí, sí, sí, sí están viendo aquí? Señor. Así es. Aquí nunca dice que leían el Nuevo Testamento. Por eso nosotros no leemos en Shabbat como algo principal el Brit Hadashah. Sí lo hacemos complementativo después de que hacemos el comentario de la Torá, de los Nevi'im, al último sí lo hacemos porque sí hay, Baruch Hashem, hay citas que corroboran la parasha, o sea, que se une, que se sujeta, el Brit Hadashah se sujeta a la parasha respectiva. ¿Ve? Ve que nosotros no hacemos nada diferente o nada extraño. ¿Por qué? Porque estamos leyendo pasú por pasú, desmenuzándolo y dándole esta hermosa claridad. Amén. Amén. Para los que estuvieron en alguna iglesia cristiana o en formación de liderazgo, ¿el libro de hecho se lo habían enseñado así o solo de pasadita? No, de pasada, no, hermanito. Claro, porque hermanita, no era, no, era peligroso enseñar estos detalles porque le dicen, bueno, pero si Pablo iba a la sinagoga, ¿yo qué hago en la iglesia? Y no iba un domingo sino un sábado. ¿Qué hago yo aquí? Así es. Porque por eso Así dice, es. por eso la verdad tiene mucho poder de hacer libres. Entonces, ¿qué hace? Dice, entonces Shaul se levantó. Aquí está Shaul levantado, ¿sí? Haciendo el comentario. Dice, escuchen, y pidiéndoles con la mano que guardaran silencio, estaban haciendo ruido. ¿Por qué estaban haciendo ruido? Porque él sabía que él era, ¿qué? Judío mesiánico. Dijo, escuchen ustedes israelitas. ¿No se supone que Pablo fue a enseñarle a los gentiles? Eso no es verdad. ¿Sí me entiende? Porque la prioridad primero en esa época era enseñar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y después a los gentiles. Entonces miremos el orden. Escuchen ustedes israelitas y después mire lo que dice lo lindo. Y también ustedes los extranjeros que tienen temor del oír. Ay, ¿cómo así? ¿A una sinagoga pueden entrar extranjeros? Por supuesto. Todo extranjero que tenga temor del oír y que empiece a hacer lo mismo que hacen los israelitas, los judíos, pueden entrar a una sinagoga. ¿Sí ven? Ahora, ¿pero por qué le decían los extranjeros? Les decían extranjeros, no les decían prosélitos, porque todavía no se habían circuncidado. Pero ellos continuaban pues asistiendo hasta que llegara el momento. ¿Recuerdan un video que les compartí de Mario Sabán que los, los judíos del primer siglo, ¿sí? Después de Yeshua, ellos tenían un temor? ¿Y cuál era el temor? De circuncidarse. Quien vio el video puede responder esta pregunta. ¿Por qué los extranjeros en esa época no se circuncidaban? Hermano Mordejai creo que vio el video. ¿Sí recuerdan? En verdad no recuerdo. No recuerdo. Bueno, bueno, ellos no se circuncidaban. ¿Por qué? Porque en esa época no había lo que hay hoy. ¿Qué? Antibióticos, no habían analgésicos y no había líquidos para anestesiar un área local. Entonces, ¿qué pasaba en esa época? Que si alguien se circuncidaba y tenía mala suerte, pues pasaba al otro lado, lo dijo Mario Sabán, ¿sí?
Igual los que quieran este video se los puedo nuevamente compartir. Por eso los prosélitos participaban en ciertas cosas como Shaharit, Minja, que usted lo vimos en la clase del jueves, ¿sí? Como Cornelio, él oraba a las 3 de la tarde en servicio de Minja y a las 3 de la tarde tuvo la visión, ¿verdad? Entonces, por esa razón, aquí se le dice extraños porque ellos todavía no se habían circuncidado. ¿Por qué? Porque por eso al niño, cuando cumple los 8 días de nacido, es donde todas sus defensas están en lo más alto, no necesitan de anestesia, porque realmente el niño no va a recordar ese momento, y como hemos aprendido, cuando hemos visto la parasha de Lech Lecha, vemos de que el niño a los 8 días de nacido pues iba a cicatrizar muy rápido, no necesitaba de sutura, pero en un adulto tenía un riesgo más elevado y por eso no querían pasar a la otra vida. O sea, el circuncidarse de adulto, ¿sí? Es más peligroso si no hay anestesia, ¿sí? Hoy Baruch Hashem hay anestesia, hay analgésicos y realmente los que quieren obedecer pues lo hacen. Tenemos el ejemplo de Avino Abraham. ¿A qué edad se circuncidó? ¿Recuerdan? Vino Abraham, ya estaba circuncidado, ¿no? No, no, mi Ah, no, hermanita. eso fue Moisés. Muy bien, Eso fue Moisés. muy bien, muy bien. Moisés. Hermanito, acá ha dicho algo usted de Cornelio, que bueno, él hizo Minjá, él hizo Tevilá Maya a las 3 de la tarde. Primero él hace minja, él oraba, y cuando ya Sí, llega Kefa y le predican y reciben el Ruach HaKodesh, después de eso hacen Tevilamay, van a las aguas. sí, Ujú. sí. Ah, Entonces, porque ahorita le escuché decir que lo circuncidaron a esa hora. No, no. no, no, no. Eso hizo Tevilá Maya. No, 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 no que lo circuncidara, que él realizaba minja, ¿sí? Él Sí, oraba a esa hora a las y 3 él de no la es, tarde. exacto, Ayer. pero él no estaba circuncidado, ¿sí? Ya, Más adelante, pues él tomaría. No tenemos evidencia de de que eso haya sucedido, pero vemos de que el ay, ay, ay. extranjero poco a poco, cuando lleguemos, esto se está poniendo cada vez más candente porque cuando lleguemos a Hechos 15, mejor dicho, ustedes van a entender la facilidad porque muchos dicen, es que Pablo dijo que no hay que circuncidar. Pues vamos a ver, obviamente el Pablo cristiano no, pero Shaul sí, ¿sí? Y vamos a ver todas Amén. estas modificaciones que han hecho para justificar una religión humana, ¿sí? El judaísmo Amén. jamás va a dejar de existir, ¿sí? Hasta la venida del Mashiach. Entonces continuamos. Entonces dice, entraron en la sinagoga y se sentaron. Rab Shaul se levantó, perdón, y pidiéndoles con la mano que guardaran silencio, dijo, escuchen ustedes israelitas y también ustedes los extranjeros que tienen temor del Elohim. ¿Por qué dicen que tienen temor del Elohim? Porque empezaban a guardar la Torah poco a poco. Porque estos judíos estaban dentro de Israel o fuera de Israel, estos israelitas. Dentro de Israel. No, mi hermanita, ahí dice el título, en Antioquía, en Pisidia, estaban fuera de Israel. Fuera de Israel, Entonces hermanito. estaban en tierras extranjeras y habían establecido una sinagoga, ¿sí? Judía, y entonces ellos estaban siendo simpatizantes y estaban asistiendo a la sinagoga. ¿Y a qué se va la sinagoga? A orar y a aprender, ¿sí? Como lo vamos a ver cuando lleguemos a Hechos 15. El Elohim del pueblo de Israel, escuchen, escogió a nuestros antepasados. Hizo de ellos una nación grande cuando todavía estaba viviendo como extranjeros en Egipto. Y después, con su poder, los sacó de aquella tierra. ¿Cuál sería la parashá? Pues la parashá lo más probable era que hablaba de qué? De la salida de Egipto. ¿Sí se da cuenta? Eso es cuando se hace un comentario. El comentario siempre no puede ser, por ejemplo, un comentario diferente a lo que se leyó la parashá y la haftará. Siempre el comentario la obligación es de hablar de lo que dice la parashá, la porción de esa semana. Entonces dice, y después con su poder lo sacó de aquella tierra, que lo más probable había citado la parashá en Shemot, ¿sí? Aquí está, entonces vamos a ver el mapa, ¿sí? Entonces vemos que de Chipre, de aquí va para dónde? A Pafos, aquí está Pafos, o sea, tierras extranjeras, y de allá dónde va? Antioquía de Pisidia, aquí está, vea.
Shaul predica la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Aquí vea. Sí, sí, sí estamos viendo, ¿no? Vemos toda la gente allí, imaginémonos ese tiempo. ¿Y por qué fue a una sinagoga? Porque allí habían ovejas perdidas de la casa de Israel, dispersadas allá. Baruch Hashem, que se habían establecido sinagogas. Por eso Baruch Hashem, por las sinagogas, gracias a la sinagoga, pues tenemos la Torah y tenemos un pequeño recuerdo de lo que es el Bet Hamidash. Amén. Amén. Vamos al paso 18, dice, Elohim soportó su conducta en el desierto unos 40 años y destruyó 7 naciones en el país de Canaán para dar sus tierras a nuestros antepasados. Todo esto duró unos 450 años, ¿sí? Unos dicen 440, otros dicen 450, ¿sí? Después les dio caudillos, o sea, líderes, ¿no? Yehoshua, hasta los días de el Naví Shemuel. Entonces ellos pidieron un rey que les gobernara, y Elohim durante 40 años les dio como rey a Shaul, hijo de Quis, que era uno de la tribu de Benjamín. Más tarde Elohim quitó de su puesto a Shaul y les dio por rey a David, de quien dijo, he encontrado que David, hijo de Jesé, es un hombre que me agrada y que está dispuesto a hacer lo que yo quiero, o sea, lo que yo le ordene. Uno de los descendientes de este mismo David fue Yeshua. Después de que hace el comentario, entonces ahora muestra de que un descendiente de él es Yeshua, y aquí que está citando Brit Hadashah. Obviamente no estaba en ese momento escrita, pero ya estaba empezando a dar el Brit Hadashah oral, no escrito. ¿Sí me hago entender? Así es. Muy bien. Amén. A quien Elohim envió para salvar a Israel como había prometido. Entonces, que Yeshua viniera. Yohanan anunciaba. Ahora, ¿de cuál Yohanan está hablando? Pues de Yohanan Hamadbil, su primo, descendiente de la tribu de Leví, Coanim. Anunciaba el mensaje a todo el pueblo de Israel. ¿Cuál era el mensaje que él estaba anunciando? Escuche, porque esto solamente era para el pueblo de Israel, no era para ningún gentil. Vuélvanse a Elohim, porque el reino de los cielos está cerca. Ese era el mensaje, se ha acercado. Muy bien. Y sumérjanse en agua, hagan conversión que al Padre. Si dejen su hija manera de vivir, dejen de ser hipócritas, ¿sí? Porque ahí estaban los fariseos y ¿qué les dijo? Les dijo hipócritas, generación de víboras, ¿sí? Ya el hacha ha sido puesta para cortar todo árbol que no da buen fruto. Esto está en Matillahu capítulo 3. Muy bien. Yohanan anunciaba el mensaje a todo el pueblo de Israel diciéndoles que debían volverse a Elohim y ser sumergidos en agua. Y cuando Yohanan se iba acercando al fin de su vida, dijo, yo no soy lo que ustedes piensan. ¿Sí? Porque muchos pensaban que él era ¿quién? El Mashiach. Pero que Yohanan era el Mashiach. Y él les aclaró, yo no soy lo que ustedes piensan. Pero después de mí viene uno a quien yo ni siquiera merezco desatarle, perdón, desatarle la sandalia de los pies. Entonces, aquí está, miremos el escenario. Este es Shaul. Y aquí están todos los Yehudim israelitas que están allí y también extranjeros, escuchando dentro de una sinagoga, no en una iglesia. Seguimos en el paso 26. Hermanos, mire, descendientes de Abraham, y ustedes los extranjeros que tienen temor de Elohim. Este mensaje de salvación es para nosotros. Aquí ya está uniendo, ¿sí? Dos casas. ¿Cuál? Los descendientes de Abraham, pues obviamente que son un pueblo de Israel. ¿Y quiénes eran los extranjeros? Pues ustedes saben que en los extranjeros, los israelitas, los del reino del norte, se mezclaron, ¿sí? Con estas naciones y son los que representan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muy bien. Este mensaje es para nosotros, o sea, tanto para descendientes de Abraham como para extranjeros que quieren ser parte del pueblo de Abraham, que tiene que ver con la circuncisión. Amén. Porque el pueblo, ¿dónde empieza? Dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Bereshit capítulo 15, en la parasha Lech Lecha. ¿Sí? No empezó con Noé, no empezó con Shem, ni Jafet, ni Ham. ¿Sí? Empieza el pueblo con Avino Abraham, porque él hizo lo que el Padre le pidió. Pues los que vivían en Jerusalén y sus jefes, escuchen,
no reconocieron a Yeshua. Muchos cristianos dicen, es que a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Esa frase está mal entendida. Dice, a los de su ocupación, a los de su nivel de conocimiento vino y no lo reconocieron. Por eso aquí dice, a sus jefes, a los que vivían en Jerusalén y a sus jefes no le reconocieron. Ustedes saben que fueron más de 5.000 judíos, más de 5.000 israelitas que sí creyeron en Yeshua, pero que como su enseñanza era tan fuerte, donde está escrito esto, Yohanan 6:60, ellos dicen, no, esto es muy difícil de asimilar, de aceptar lo que tú enseñas, y cogieron y se fueron, y quedaron 12 talmidim de Yeshua, y nuevamente volvió a crecer la comunidad, ¿sí? Dice a Yeshua, ni entendieron las palabras de los Nevi'im, ¿sí? No entendieron las palabras de los Nevi'im. Atención, que se lee en la iglesia cada domingo, ¿sí? No, Ujú. los sábados. Ah, y dice, Sábado. Los porque sábados. todos los Shabbat, todos los Shabbatot, nosotros leemos la Haftarah, que se lee en la sinagoga cada Shabbat. Así ellos mismos, cuando condenaron a Yeshua, cumplieron esas profecías, ¿sí? Todo era parte del proceso, todo era parte del plan. Recuerden, primero tienen que conocer la Torá y a Yeshua los que no son judíos, los que no son israelitas, y al final ellos van a creer. Lo que estamos viendo ahora, muchos judíos circulares, muchos judíos mundanos, a través de experiencias espirituales con Yeshua, se han vuelto judíos mesiánicos, sin dejar el judaísmo a un lado, sin dejar de celebrar Shabbat, ¿sí? Dice, y aunque no encontraron en él ningún motivo para darle muerte, pidieron a Pilato que mandara a matarlo. Luego, cuando ya había hecho todo lo que se decía de él en las escrituras, lo bajaron del madero y lo enterraron. Pero Elohim lo resucitó, y durante muchos días Yeshua se apareció a los que lo habían acompañado en su viaje de Galilea a Jerusalén. Y ahora ellos son testigos de Yeshua ante el pueblo. ¿Por qué Rab Shaul decía ellos son testigos y por qué no dijo ahora somos testigos? Porque Rab Shaul no estaba cuando esto sucedió. Por eso aquí dice, y ahora ellos son testigos de Yeshua ante el pueblo, ¿sí? Eh, eh, Rab Shaul creyó en Yeshua porque Yeshua en lengua hebrea le llamó, le dijo, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? No dijo Pablo, Pablo, ni Saulo, Saulo, dijo Shaul, ¿por qué me persigues? Y con esa, luego él recibe a través de los líderes principales del judaísmo mesiánico, recibe esta enseñanza y esta misma enseñanza por Emuná, él la transmite, ¿sí ve? Así que nosotros les estamos anunciando a ustedes esta buena noticia, lo que los cristianos llaman evangelio, ¿sí? Es buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Yeshua es la buena noticia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Él es nuestra buena. Sin él, sin Yeshua, nosotros no, mejor dicho, no estaríamos todavía con ninguna oportunidad. Por eso, gracias a él que intercede por nosotros como Cohen Hagadol para que haya perdón para nosotros. Dice, nos la ha cumplido a nosotros, que somos los descendientes. Esto lo ha hecho al resucitar a Yeshua, como está escrito en el Salmo. Segundo, tú eres mi hijo. Imagínense, aquí cita los Ketubim, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Elohim ya había anunciado que lo resucitaría para que su cuerpo no se descompusiera, al decir en las escrituras, cumpliré las sagradas y verdaderas promesas que le hice a David. Ustedes saben que David no resucitó, ¿sí? David murió y todavía su tumba está en Jerusalén. Pero ¿quién sí resucitó? Yeshua. ¿Están los restos de Yeshua? Por ningún lado. Está aguardando que llegue su tiempo para volver, no de carne y sangre como vino, sino como el león de la tribu de Yehuda. Amén. Hasta aquí dejamos Amén. este apasionante estudio. Espero que esto haya sido algo especial. Sí, quiero decirles que en el texto que ustedes leen en Hechos, ya les voy a mandar después del estudio, en el grupo de Telegram, les voy a mandar donde por primera vez se le cambia el nombre de Saulo en las escrituras cristianas y evangélicas. Ya les voy a mandar para que ustedes vean. En Roma, aquí le cambia el nombre de Saulo, le cambia a Pablo. El nombre original en latín es Paulus, del latín, y luego es latinizado como Pablo, ¿sí?
Y es justamente en este capítulo para que ustedes se sorprendan. Jamás el Padre le cambió a Shaul o el Ruach HaKodesh o los apóstoles, ¿sí? Le cambiaron el nombre a Shaul. Él se siguió llamando Shaul. ¿Quién fue el que le cambió el nombre? Roma. Para crear un personaje cristiano, para así ellos justificar su religión pagana con matices un poco judíos y así pues imponer una religión que, como ustedes ven en la historia, fue impuesta a la fuerza, ¿sí? O toma esta religión o lo matamos. Por eso muchos judíos se les llama marranos, ¿sí? Porque ellos, para no perder la vida y seguir con vida, ellos se convierten al cristianismo, pero en secreto seguían celebrando su judaísmo. Amén. ¿Alguna pregunta, alguna duda, mis hermanos? No, Todo hermanito, yo lo está entendí. muy bien. Solamente para rectificar, o mejor dicho, hemos dado o hemos tenido una enseñanza más en la cual nosotros se hace la ratificación una vez más de la que la palabra del Padre, la Torah era enseñada en las sinagogas Muy bien. y los días sábados, ¿no? Amén. Ahí lo tiene el catolicismo, o mejor dicho, los cristianos, lo tienen en su misma Biblia, lo tienen Exacto. ahí, Exacto. delante de sus ojos. No sé Exacto. qué tienen, una venda en los ojos, o como le dicen, tienen dos churrascos en los ojos, que no sé, se voltean a la izquierda, se voltean a la derecha y se hacen los locos, como quien dice, ¿no? Y también podemos ver que, como usted lo ha dicho, hermanito, que no fue Shaul a los gentiles, sino a las ovejas perdidas de Israel, ¿no? Entonces acá no estamos de nuevo eh, entendiendo claramente, ¿no? Si es que se quedó algo por ahí que no habíamos entendido, pero una vez más podemos darnos cuenta de todo lo que se ha venido enseñando o aprendiendo mediante usted, mediante el Rugas, que usted lo ilumina, padre, hermano, y, y nada más, solamente eso, que ha sido una enseñanza muy bonita esta noche, en la cual hemos podido aprender algo más o rectificar o ratificar la enseñanza, ¿no? Amén, mi hermanito, toda raba por ese gran aporte, porque ustedes se van a enfrentar con familias católicas. La mayoría de las familias nuestras son católicas, o si no, ya son evangélicas y realmente no les conviene, pero es que no, es que yo sábado trabajo y es donde yo más gano dinero. Obviamente, pues vamos a poner una balanza. ¿Qué es más importante, ganar bastante dinero o la obediencia al Padre? Porque justamente eso es lo que más están ofreciendo hoy, ¿no? Dinero, dinero y dinero. Y como hay necesidades, es verdad, pero no hay nada más que obedecer. Dos, de que ustedes ven que en Shabbat se hablaba de la Torah y de los Nevi'im, traducido como los profetas. ¿Sí? No era una enseñanza de motivación. Hermanos, Dios quiere prosperarte y vamos al evangelio tal y Dios ya ha saldado tus deudas, ven y pacta y dinero por toda parte y solo dinero y diezmos y ofrendas y sáquele plata y sáquele... O sea, en vez de enseñar a la persona la verdad, van y es a quitarle la lana a las pobres ovejas. Aparte que no tienen, y ellos sí enriqueciéndose, ellos sí, y lo más triste que estas personas, como usted dice, lo tienen escrito en sus libros, pero no quieren dedicarle la lectura correspondiente, y por eso dice en las escrituras, mi pueblo perece porque no quieren conocer, no quieren estudiar. Jeremías 6:16, Yermillahu, dice, paraos en el camino y preguntar por las sendas antiguas. Pero ustedes dijeron, no queremos andar por ellas. Tanto como judíos, como israelitas, como católicos, como de otras denominaciones, saben cuál es la verdad, pero no les conviene, porque no quieren dejar, porque saben que van a dejar de ganar dinero y van a dejar de vivir una vida como la han venido viviendo, salir de su comodidad. A ustedes, mis hermanos, toda raba por esta hermosa noche, por la atención. Que No, el no, Padre hermanito. mañana
continuar con este hermoso capítulo porque está un poquito larguito y no alcanzamos. ¿Sí, mi hermano? ¿Alguien va? Sí, por una cosa, ¿no? Eh, Siempre debemos entender y darle gracias al Padre porque nos permite entender. Ponte, cuando yo acepté a Jesús, Sí, lo conocí primero. Cuando yo acepté a Jesús, o sea, el Padre me permite entender que yo entro a ser parte del pueblo de Israel. O sea, ser parte del pueblo escogido del Eterno porque renuncio al mundo. Y convencido de que en la palabra mismo está escrito que la salvación viene de los judíos, entonces simplemente las personas que están tanto en el catolicismo como en las distintas religiones evangélicas, o sea, simplemente no, los pastores no lo dan a conocer porque simplemente no quieren. Pero en mi caso te digo, o sea, yo cuando acepté a Jesús, me pude entender esto, de que el Eterno me permitía entrar a su pueblo escogido y ser parte del pueblo de Israel y tener el entendimiento de que la salvación venía a través de los judíos. Y cuando me terminó de confirmar fue cuando la primera vez que Nelly me invitó a la sinagoga, que para mí fue la primera, justo fue la primera parashá que indicaron y no, yo ya, de ahí no ha parado. sí, de ahí fui saliendo, de ahí salí ya de la iglesia evangélica, ¿no? Bueno, ¿Sabes? Porque no ponen asunto a lo que dice la palabra, porque es clara la palabra, dice que la salvación viene de los judíos. Entonces, si la salvación viene de los judíos, tú para ser salvo, ¿qué tienes que hacer? Ser como los judíos, o sea, ser imitadores, como dice la palabra, ser imitadores de mí. Eso es lo más, hermanito, perdón por... amén, mi hermanito. Solo te arraba por tu intervención. Solo una aclaración, hermano. Eh, eh, cuando un extranjero, ¿sí?, entra en el pueblo de Israel, cuando cumple Milá, o sea, por creer, nosotros nos convertimos en prosélitos, ¿sí? Extranjeros con temor a lo, como lo leímos aquí. Solamente cuando se circuncida y cumple la señal, ahí se vuelve pueblo de Israel. Dice, y todo el que se circuncide, ¿sí?, será como uno nacido del pueblo de Israel. Lo dice en la Torá. Entonces, Sí, correcto. notemos el proceso. Ahora, estas religiones, ¿sí?, son malas dentro del proceso de conversión. No. No, ¿Por qué? Porque todas estas han sido una bendición, ¿sí? Han sido una bendición porque muchos, realmente las ovejas perdidas de la casa de Israel están en las religiones, ¿sí? Las ovejas perdidas de la casa de Israel están en todas las religiones. Y cuando tienen contacto con algo en hebreo o con el judaísmo, ahí donde ellos se conectan y poco a poco, a medida que van obedeciendo y llegan a Milá, ahí es donde son conectados totalmente y son injertados, porque un injerto tiene que tener un corte. Lastimosamente nos queda menos de un minuto. Les agradezco a todos mis hermanos la pasa con ustedes, Laila Top, que el Padre les afirme a ustedes y que nadie les diga que esto es un engaño o es una mentira, que estamos realmente dentro de las sendas antiguas. Que la pasa con ustedes. Muy buena noche con todos. Toda Rabá. Shalom Aleichem, hermanito, Laila. Dios los bendiga, un buen descanso. Buen descanso para todos, hermanos. Shalom Aleichem. Bendiciones, hermanito. Ay, les bendiga.